Entonces quería, antes de empezar, agradecerles su presencia en el comienzo de el segundo año del seminario. Les quería agradecer también a los nuevos, a la gente que se incorpora este año. Cada vez que me mandan un mail a la dirección del seminario diurno, les cuento que ya el año pasado estuvimos trabajando. A veces me da la impresión de que es un mail que desalienta la participación de nuevos integrantes. Perdón, pero estoy admitiendo colegas. En la medida en que les comento que ya venimos trabajando los textos, pero bueno, evidentemente algunos no los desaliento lo suficiente porque se han integrado, así que bienvenidos. Por otro lado, les quería agradecer las muestras. Sí, Juan, levantaste la mano. Hola, buenos días a todos. Nada, que recuerden silenciar los micrófonos, por favor. Hombre. Bien. Recuerden silenciar, si no los voy a silenciar de acá. Y entonces les decía que les quería agradecer también diferentes muestras de afecto que me hacen llegar por distintos canales. No se los agradezco uno por uno, pero se los agradezco acá en general. Vamos a empezar hoy con la cuarta clase del seminario 21 que venimos trabajando. Y quería arrancar por algo que nos avisa Lacan desde la primera página, que dice: quiero en esta clase extender los márgenes de lo dicho en la clase anterior. Y bien empieza, dice: quiero extender los márgenes de lo dicho en la clase anterior, y por eso vamos a dar algunas vueltitas por algunos recorridos que seguramente estuvimos andando, y si el tiempo nos permite, vamos a hacer algunas consideraciones, siguiendo a Lacan, respecto del amor. Respecto del amor desde la perspectiva del nudo borromeo, es decir, algunas puntualizaciones acerca del amor, teniendo como base la topología nodal. Les voy a comentar un poco la clase en la medida en que, en cierta forma, trae algunos ecos de la clase 3. Y la clase comienza con algo que se produce en la escena misma del seminario de Lacan. Hay algo que se produce en la escena misma de ese seminario, en vivo, y es que no lo escuchan a Lacan. No lo escuchan, debía tener algún problema con el micrófono, con la resonancia, la acústica del aula, pero no lo escuchan y le piden por favor que hable con un volumen más alto, ¿no? Y Lacan dice algo así, lo pongo en mis palabras, pero lo van a encontrar o ya lo encontraron ahí: me piden que hable más alto porque no me escuchan, y si no escuchan no entienden de qué estoy hablando. Pues bien, dice, no voy a hablar más alto porque es en vano. Le dicen, habla más alto, no se escucha nada acá atrás, y el tipo dice, no voy a hablar más alto porque es en vano. ¿Sí? Y afirma él, afirma que en lo que está diciendo no se trata de entender. Le decían, che, habla más alto, no te escucho, no entiendo de qué estás hablando, y el tipo dice, lo que yo digo no se trata de entender,
sino que se trata de que se puedan producir en algunos de ustedes, en algunos de los integrantes, resonancias. No se trata de que entiendan, sino que se trata de que se produzcan ustedes resonancias y que para que esas resonancias se puedan producir, tiene que jugarse en la transmisión un decir. Es al cohete, es en vano que entiendan. Lo que busco es que se puedan producir ciertas resonancias y para que se produzcan estas resonancias subjetivas en la transmisión, en lo que yo hago, se tiene que jugar un decir. Así arranca. ¿Sí? Entonces, algunos de ustedes recuerdan que hemos trabajado la dupla, el binario, enunciado, enunciación, que Lacan había extraído de la lingüística, y que a la altura del seminario 20 dice, bueno, voy a dejar esto porque si no me lleva a ciertas discusiones lingüísticas que no me interesan, y sustituye esa dupla, enunciado, enunciación, por dicho y decir. El dicho y el decir. Y dice, tiene que jugarse en la transmisión un decir. ¿Sí? En pocas palabras, lo dicho es lo concretamente formulado. Lo que se dice, lo concretamente formulado, lo proferido, lo enunciado. ¿Sí? Y el decir, en cambio, hace referencia a una posición, a la posición desde la cual se dice. Tenemos lo único efectivamente proferido, que es el dicho, y tenemos una suposición que es desde qué lugar se dice. Eso es el decir. ¿Sí? Es un hecho que no es sencillo ubicar o al menos transmitir esa posición del decir. Lo dicho es más fácil, uno lo graba, lo vuelve a escuchar, ahí está lo dicho, pero el decir, en la medida en que es una suposición, no es tan sencillo de ser ubicada, no es tan sencillo de ser ubicado esa posición. Transmitir lo que es esa dimensión del decir. Esto es la estructura misma de nuestra clínica, es la estructura misma de nuestra práctica. Lo habíamos visto en algún momento, por eso traigo los ecos de otros encuentros que tenía que ver con que lo único verdaderamente concreto de nuestra práctica son los dichos. No hay otra cosa. Lo concreto, lo que uno puede agarrar, son los dichos. Después uno a eso le supone cosas. Le supone un sujeto, el sujeto del deseo inconsciente, le supone eso, y le supone una referencia que en última instancia en el psicoanálisis es una referencia de goce. Lo que se dice, constituido por lenguaje, está constituido por lenguaje, y el lenguaje para el psicoanálisis es un aparato de goce y no un aparato para conocer la realidad, supuestamente la realidad. Entonces, ¿qué tenemos concretamente? Tenemos una cuestión del dicho. ¿Sí? Un analizante nos cuenta un sueño y ese sueño son dichos. El analista apunta en esos dichos a una posición de decir. Toma esos dichos y apunta, calcula, supone una posición de decir. Como mínimo supone o lee un deseo que es decir. Como mínimo ante un sueño, un analista supone un deseo que es decir. Decir quiere decir.
suena más o menos parecido. Supone un deseo, que es decir, o un decir, que es deseo. ¿Ok? Repaso esto, porque en esta clase Lacan nos presenta el tema del nudo Borromeo no tanto en el plano de lo dicho, sino en el plano del decir. Les traigo aquí mi nudo Borromeo, y este nudo Borromeo que nos trae nos quiere transmitir que esto no vale tanto en términos de nudo, concretamente el nudo, sino vale en términos de decir, ¿sí? En el plano del decir. Ustedes van a encontrar en la página 33 de la versión castellana una frase que dice, cito, mi dicho fue el de ese nudo, que no es de ayer que introduje, y cuyo alcance merecía que se insistiera en él. Esto quiere decir, no podía aparecer inmediatamente el alcance del nudo que no le presenté ayer, sino se lo presenté en el seminario 20, en esa clase redondeles de cinta que hemos trabajado. Entonces dice, mi dicho fue el de ese nudo. Lo importante no es tanto ese nudo, es su decir. Su decir que en suma, la vez pasada, intenté sostener así suficientemente. Lo que ese nudo tiene de bueno es que pone enteramente en evidencia que ese decir, en tanto que es el mío, está implicado en él. La frase tiene sus circunloquios, tiene su vuelta, pero dice, lo importante no es tanto el nudo, sino su decir. ¿Sí? Ya lo he sostenido la vez pasada, lo he sostenido en un decir que es el mío. Les cito la página de la nota para que tengan la posibilidad de leerla detenidamente. Dice, mi decir está implicado en él. Lacan en esta frase está usando imágenes. Está usando un dale qué, está usando lo imaginario, está usando imágenes. Dice, del nudo lo que vale es el decir. ¿Sí? El nudo tiene un decir. Y uno le podría responder a Lacan si lo estuviese enfrente, le diría, che, un nudo no tiene un decir. Yo puedo agarrar con estos redondeles, hacer un nudo, pongo el nudo y el nudo no tiene un decir. Es una cosa que no tiene un decir. ¿Sí? Uno se lo podría decir, pero Lacan respondería, un nudo no tiene un decir. Es verdad. Pero que yo introduzca el nudo en la práctica y en la transmisión del psicoanálisis no es sin un decir. No es sin una posición. Es decir, es difícil decir, es decir, no es el decir del nudo, sino el decir de Lacan, que está sosteniendo este nudo. ¿Sí? Que yo, Lacan, traiga a la práctica del psicoanálisis y a la transmisión del psicoanálisis el tema del nudo Borromeo no es sin un decir. ¿Sí? Bien. Estoy dando vueltas alrededor de esta dupla, porque es una dupla que al menos desde donde yo recuerdo lo acompaña desde el seminario 17, el dicho y el decir, lo que antes era el enunciado y la enunciación, porque para él tenía un valor tal que hasta nos arrimó, nos acercó una manera de pensar, una ilustración para pensar lo que es la interpretación analítica.
¿Cómo podemos pensar nosotros la lógica de una interpretación en psicoanálisis? Y en ese seminario, en vez del psicoanálisis, Lacan va a decir, bueno, una forma para ilustrar lo que sería la interpretación puede ser una especie de dicho sin decir. Una interpretación para Lacan puede tomar la forma de un dicho sin decir. O una interpretación analítica para Lacan puede tomar la forma de un decir sin dicho. Una especie de dicho sin decir, una especie de decir sin dicho. Vamos a suponer, les doy ejemplos y siempre les digo, los ejemplos son imágenes, tenemos que tomar ese imaginario, tenemos que tratar de armar el argumento con ese imaginario y después vemos si nos sirve o ya lo desechamos y avanzamos, lo puede tener siempre tiene de alguna manera un costado caricaturesco. ¿Están ahí? Porque de repente se borraron. Se te traba un poco, Roberto. Momento. Se me ve, se me escucha, de repente se borraron, desaparecieron. Bien. Ok. Entonces estaba hablando de una manera de ilustrar. No es que nos dice, les voy a dar la lógica de lo que es la interpretación analítica. Es una manera de ilustrar la interpretación con esa dupla, con ese par, dicho-decir. Estaba pensando en una persona que había estado desde siempre, desde los inicios, atada a un dicho que era, no vas a poder. En un encuentro de cierto tiempo, en un análisis, alguien refiere estar tomado por un dicho que es no vas a poder. Y en determinada coyuntura vital y analítica se juega el tema del miedo de ese alguien para emprender una actividad. Y el analista le dice no vas a poder. Le dice nada más que eso. Ese no vas a poder, que era proferido por la boca de la mamá, ahora en transferencia es tomado como una cita, es no más que una cita, pero es una cita de quien no se dice el autor. No vas a poder es un enunciado cuya enunciación está indeterminada. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el analista o lo decía la mamá? No sé si notan cómo es la lógica con la que Lacan piensa la cita. Dice, la cita es una buena manera de intervenir, en la medida en que la enunciación quede indeterminada. Es completamente diferente para él de decirle a una paciente, mira, siempre tu mamá decía que vos no vas a poder, entonces ahora que tenés que encarar algo, de alguna manera la palabra de tu mamá sigue resonando en vos. Y dar una explicación así es completamente diferente para Lacan de la manera de entrar como una cita, un dicho sin decir, o al menos un dicho cuya dimensión de decir, no sé por qué aparecen cosas acá en como si tuviese un virus. Bien, donde la dimensión del decir queda indeterminada. Otra manera que tiene Lacan para pensar una interpretación es la de un decir sin dicho.
ese tipo de interpretaciones que muchas veces encontramos cuando los colegas presentan caso clínico y que la interpretación es ulala, o igual, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué quiere decir qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Y uno dice, ¿qué quiso decir con qué se le va a hacer? Y lo que el dicho está bastante indeterminado. Uno no puede decir, me dijo, yo soy de tal manera que, y entonces sí, pero no vale por lo dicho, vale por el decir. Otra vez el cántaro a la fuente. Como dicho, es un significante, todo es un, toda la frase es un significante que, ¿qué quiere decir? Y es un tema, porque no tiene un S2 claro para determinar qué es como S1. Entonces, un decir sin dicho, un dicho sin decir, son modalidades que puede tener la interpretación analítica para Lacan en términos de ilustración. ¿Sí? Quisiera que pensemos un minuto lo que podría ser un dicho sin decir. ¿Sí? Lo que podría ser un dicho sin decir. Yo podría expresarles a ustedes algo así. Lo anoté. Podría expresarle a ustedes algo así. En un primer momento de la enseñanza de Lacan, las nociones filosóficas tienen un lugar determinante. En un segundo momento, la noción de significante es la que organiza la clínica. En un tercer momento es la noción de letra la que organiza su clínica. En un cuarto momento los nudos Borromeo y en un quinto Borromeo, vaya Dios a saber qué. Yo les podría contar esto. ¿Sí? Lo máximo que yo podría obtener de ustedes, si yo presento las cosas así, es que ustedes digan, en un primer momento de la enseñanza de Lacan las nociones filosóficas son determinantes, en un segundo momento la noción de significante, repetirlo, porque es un dicho sin decir. ¿Sí? Esto es la matriz del discurso universitario. Esto es la matriz del discurso universitario, que es un lazo social completamente limitado en su posibilidad de producir resonancias subjetivas. Uno anota, copia, repite. Es un lazo social, un discurso enormemente limitado en la posibilidad de producir una resonancia. Si en un primer momento, en un segundo momento. Presentar el nudo Borromeo o el significante o la letra en el plano del dicho no produce resonancias subjetivas. Serviría en todo caso para hacer tesis, tesinas, doctorados, diplomaturas, maestrías, postdoctorados, etc. Pero no es aquello a lo que Lacan apunta. Por eso les estoy hinchando las pelotas diciendo, esto lo presenta en el plano del decir. No está diciendo, ahora les voy a explicar. Lo está presentando en el plano del decir. Y agrega, es por mi decir que la aparición del nudo constituye un acontecimiento. ¿Ah? Es por mi decir que la aparición del nudo constituye un acontecimiento. Ustedes van a encontrar en la página 33, ¿sí?, una frase donde Lacan dice, un decir es algo del orden del acontecimiento. Decir es algo del orden del acontecimiento. De nuevo los ejemplos, y de nuevo les pido disculpas que no sean ejemplos muy profundos, pero es para transmitir esta lógica, ¿no? Un paciente te dice, le dije a mi esposa que tenemos que separarnos. Le dije a mi esposa que tenemos que separarnos. Uno le puede preguntar, ¿y es la primera vez que se lo dice? Y el tipo te dice, no, hace 40 años que se lo vengo diciendo. Hace 40 años que le vengo diciendo, tenemos que separarnos. ¿Sí?
Eso no es ningún acontecimiento. Eso es lo que en la página 33 van a encontrar como definido como vanas palabras. Son vanas palabras. Nosotros conocemos bastante esa posición, ¿no? Un partener le dice al otro, basura, andate y no se te ocurra llamar. Entonces la persona se va y no llama, y luego recibe un mensaje y le dice, no pensé que ibas a hacer tan mierda de no llamarme todos estos días. Uno le podría decir, pero si me dijiste que no te llame. Sí, sí, pero ese es el dicho. El decir es otra cosa. ¿Eh? Siempre vuelvo a ese tipo de ejemplo, porque el dicho es, no se te ocurra llamarme, no quiero saber nada de vos, y el decir es, a ver, estoy contando los minutos a cuando das el brazo a torcer y me llamas. ¿Sí? El decir es otra cosa. Entonces, retomo página 33. Es por mi decir que la aparición del nudo constituye un acontecimiento. Para Lacan, todo acontecimiento se ubica en el plano del decir, no del dicho. Se ubica en el plano del decir. Él lo planteaba de diferentes maneras. Lo planteaba en ese decir que hace acto, ¿no? La forma performativa del verbo, decir, esto se acabó, y en el momento en que digo se acabó, se acabó. Si uno dice se acabó y está 40 años y eso no se acaba, la posición es completamente diferente. Pero acá, fíjense en este ejemplo performativo del acto, ¿no? Coincide, hay una coincidencia entre una posición de decir y lo dicho, se acabó. O decir me voy, y cuando dice me voy, se va. Uno dice 40 años me dijo que se iba, no se iba, y ahora resulta que se fue. ¿Sí? Es un acontecimiento, y todo acontecimiento se produce en el plano del decir. Por eso, vuelvo a la interpretación para tratar de ubicar alguna clínica más o menos legible en estas clases donde todavía viene presentando la cosa, ¿no? Una interpretación, la podemos pensar, una interpretación que produce un acontecimiento. Piensen en los análisis de ustedes, piensen en una interpretación que ha producido un acontecimiento. Una interpretación que impacta, que impactó. Una interpretación que impacta en el ser hablante. De esas interpretaciones que hacen olas, como dice Lacan. Ustedes deben haber escuchado esa expresión tan repetida, ¿sí? De la interpretación que hace olas. ¿Sí? Es una expresión que tuvo Lacan en 1975 en unas conferencias que dio en la Universidad de Yale, ¿sí? Donde dijo, palabras más, palabras menos, la interpretación analítica no está hecha para ser comprendida, está hecha para producir olas. 1975, Universidad de Yale. La interpretación analítica no está hecha para ser comprendida, está hecha para producir olas. A mí me entusiasma una cosa, y me entusiasma el que algunos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo si yo digo, la interpretación analítica no está hecha para ser comprendida, está hecha para producir erosión, para producir impacto, para dejar marca. Me entusiasma pensar que algunos de ustedes, si yo en vez de decir la que cuentan desde siempre, la interpretación analítica está, debe buscar hacer olas, está hecha para hacer olas, y yo digo está hecha para causar erosión, se van a dar cuenta que vamos en el mismo sentido. ¿Sí? Nunca es dicho así porque Lacan no la dijo, pero me parece que hay algo del decir de Lacan que esa formulación está hecha para producir erosión, para dejar una marca, ¿no? Para acabar un curso donde el agua ahora empiece a correr por ese lugar. Entonces,
Una interpretación que produce un acontecimiento no puede ser pensada por fuera del plano del decir. Piensa en cualquier interpretación que ustedes han hecho, cualquier interpretación que a ustedes le han hecho, ¿sí? Cualquier interpretación que verdaderamente produjo un acontecimiento no puede ser pensada por fuera del plano del decir. Que ustedes han sido alcanzados en una posición. Entonces ya hay el plano del decir ahí. De la misma manera que el plano del decir está en la interpretación del analista. No puede ser pensada sin el plano del decir, y ese decir del lado del psicoanalista es lo que se trabaja como deseo del analista. Ninguna interpretación puede ser pensada por fuera del campo del decir. Y esto, un poco superficialmente, pero esto se verifica siempre. Alguna vez algún conocido de ustedes le ha dicho más o menos esto. No sabés lo que fue la sesión de ayer. No sabés. Un amigo viene y te cuenta. No sabés lo que fue la sesión de ayer. Me dijo algo que me partió al medio. ¿Qué te dijo? Pregunta uno. Tal cosa, te dice el que te está contando. ¿Qué te dijo que te partió al medio? Tal cosa. Entonces uno agarra y le dice, pero si eso que te dijo, yo te lo vengo diciendo hace meses. Te lo vengo diciendo hace meses, te lo dicen tus amigas, te lo dicen tus amigos, te lo dice el chongo, te lo dice... Y alguien te puede decir, sí, ya sé que me lo vienen diciendo. Pero me lo dijo de tal manera que resonó completamente diferente. De tal manera que la resonancia que tuvo fue completamente diferente. No, tal vez no te puedo explicar incluso por qué, pero lo escuché de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque en ese plano, ¿no? En ese plano de un decir, en el analista, que yo llamo deseo del analista, que vehiculiza un dicho sostenido por ese dicho sostenido por ese decir impacta o hace resonar algo en el analizante. Se produce un fenómeno de resonancia. ¿Sí? Un fenómeno de resonancia. Y por eso hablamos de acontecimiento. No está hecha para ser entendida. Se busca que resuene. ¿Sí? Ahora bien, ese dicho sostenido en un decir, ¿qué hace resonar? Es una palabra. ¿Qué hace resonar? ¿Con qué resuena? ¿Con qué resonó? ¿Sí? Y Lacan te dice, página 33, resuena con el saber inconsciente. Van a encontrar la frase que es... Y eso, está hablando, página 33, y eso, cuando dice eso es el decir acontecimiento, ¿sí? Y eso responde muy precisamente a ese pedúnculo de saber, corto por cierto, pero siempre perfectamente anudado, que se llama nuestro inconsciente. Ese decir acontecimiento responde muy precisamente a ese pedúnculo de saber, corto por cierto, pero siempre perfectamente anudado, que se llama nuestro inconsciente, en tanto que para cada uno de nosotros ese nudo tiene soportes muy particulares. Para cada uno de nosotros ese nudo tiene soportes muy particulares. Tal vez, y digo tal vez como una presencia, como una pregunta retórica, tal vez la presentación del nudo Borromeo, sostenido en el decir de Lacan, pudiese provocar un acontecimiento en la medida en que produzca una resonancia en el saber inconsciente de cada uno. Por eso dice, no importa si no entienden, importa ver si
produzco alguna resonancia, o siento, producen la resonancia del saber inconsciente de cada uno. No se esfuercen por entender, no entiendan tan rápido, dice cuando continuamos la clase. Se produciría tal vez una resonancia con el saber inconsciente de cada uno, ese saber de goce, ese saber escrito, ese saber invariante que constituye el núcleo real del inconsciente. Y que Freud aisló en la compulsión de repetición. Uno dice, bueno, esta interpretación resonó, me tocó. ¿En dónde? Y la verdad que no sé bien, no te lo puedo explicar. Y Lacan dice, sí, resonó en ese saber, que es el saber del inconsciente, núcleo real del inconsciente, saber escrito, saber de goce. ¿Sí? Es la apuesta de Lacan. Por eso traigo el nudo borromeo, dice él, en el plano del decir. En el plano del dicho, los topólogos le pueden decir, no, pero lo que usted está diciendo no es exactamente así, como los lingüistas le dijeron, bueno, pero lo que usted está diciendo no es exactamente así. Y en el plano del dicho, la antropología estructural le puede decir, bueno, pero esto no es tan exactamente lo que está diciendo así. Lacan diría sí, claro, porque en el dicho no es lo mismo, en el decir es otra cosa. Lo presento desde cierta posición de decir que él llamaría el deseo del analista y que para él era una parte esencial del seminario que daba. Él decía, es la continuación de mi trabajo en el consultorio. Me explico cuál es la diferencia abismal con el discurso universitario. Ni siquiera me interesa que lo puedan repetir. Me interesa saber qué resonancia provocó en cada uno. No les estoy diciendo nada nuevo, simplemente digo, a los que vienen de hace rato no les estoy diciendo nada nuevo, pero lo dice acá en la página 33 de la clase 4. Dice, voy a extender los márgenes de lo ya dicho. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene un instrumento que vibra en una frecuencia particular. ¿Sí? Tenemos que saber que cada uno de nosotros llevamos puesto un instrumento que vibra. Yo estoy afinado en la menor. No busquen connotaciones fálicas. Estoy afinado en la menor, aquel está afinado en la mayor, el sol sostenido, en la bemol. ¿Sí? Es una metáfora muy linda. A mí me gusta la metáfora acústica. Les quiero contar una anécdota que me pasó a mí, es una anécdota que me pasó hace 40 años más o menos. Yo en esa época estaba estudiando, era un alumno de psicología que pasaba muchas horas trabajando algunos textos. Y una vez en ese lugar, en esa casa donde vivía, en esa habitación donde estudiaba, yo estaba trabajando un texto y empiezo a escuchar una melodía tocada por una guitarra que era una melodía que tocaba yo. Es decir, empiezo a escuchar una melodía, Bombón Asesino, no sé, hace 40 años. Me empiezo a escuchar una melodía, pero yo me reconozco que no es la melodía. Es la melodía tal como la digitaba yo, con los errores que tenía yo en la digitación, con los acordes que no podía tocar bien porque no sabía poner los dedos. Me empecé a escuchar a mí mismo. Ustedes imagínense, hay una guitarra ahí atrás, que yo estoy trabajando acá con ustedes y me empiezo a escuchar a mí mismo. Tocando, es una manera difícil de decir, pues, empiezo a escuchar unos sonidos, que son sonidos que producía yo, pero en ese momento yo no los estaba produciendo. Razón por la cual, no sin cierto esbozo de angustia,
me paré y fui a ver la guitarra que estaba apoyada atrás mío, que era mi guitarra. Me paré y fui a ver la guitarra. Me acerco a la guitarra y veo que las cuerdas vibran. Se producía la melodía y las cuerdas se estaban tocando solas adelante mío. Y en ese momento, después de ver las cuerdas que vibraban, empecé a mirar alrededor porque dije, me quedé dormido leyendo y estoy soñando, porque ¿cómo van a sonar las cuerdas? No encontraba explicación, dije, esto medio pesadillesco. En esa época, lo digo para los más jóvenes, en esa época nosotros escuchábamos música en unos aparatitos que se llamaban cassettes. ¿Sí? El cassette era un aparatito que tenía una cinta adentro y que uno ponía en la casetera y escuchaba la música. Algunos de esos cassettes eran cassettes grabables o regrabables. Entonces nosotros esperábamos en la radio que pasen el tema que nos gustaba, apretábamos rec y grabábamos el tema. Cuando nos aburríamos de escuchar esa música, borrábamos el cassette y grabábamos otra cosa encima. ¿Okay? Y había unos cassettes marca Tennessee que tenían 2 horas de duración, 1 hora por lado. Bueno, este aquí, que yo en algún momento me había grabado a mí mismo, en la parte final de uno de los lados del cassette, en la parte final, había grabado algo tocando con la guitarra. Después ese cassette se había borrado de un lado, del otro. Lo cierto es que de ese lado que yo estoy hablando había una canción grabada, después 45, 50 minutos de silencio, y después entraba la última parte donde había quedado lo que yo había grabado. Entonces yo estuve leyendo 45 minutos, me puse a leer 45 minutos, antes había estado escuchando, y cuando sonó la melodía que yo había grabado, por un fenómeno que se llama resonancia simpática, las cuerdas vibran. Si uno hace vibrar algo en determinada frecuencia, todo lo que se encuentra en esa frecuencia vibra. Si alguno de ustedes canta en sol, pues bien, la tercera cuerda de la guitarra va a vibrar. Entonces me parece que es muy interesante esa dimensión de la palabra. ¿Sí? Tuve un momento, mi anécdota de la resonancia simpática me hizo pensar, bueno, a fin de cuentas no estoy loco, porque si no me hubiese brotado acá, pero me parece que está buena para pensar la interpretación. Debe resonar, ¿y con qué debe resonar? Con el saber del inconsciente. ¿Sí? Nosotros el año pasado estuvimos viendo algo de esto en la fenomenología del amor. Las resonancias que produce la fenomenología del amor. Esto es un hecho clínico, ¿no? Las resonancias de la fenomenología del amor. ¿No han escuchado alguna vez? Y sí, yo estuve con tal, salí con tal y dijo algo y me resonó, pintó clima, algo ahí se armó. ¿Sí? Alguien que te dice, salí con ella, fuimos a la costanera, los carritos de la costanera, y en un momento me dijo algo que se me llenó el cuerpo de un goce no localizable. Uno puede caer en la tentación de preguntar, ¿qué te dijo ella? Y se expone a que te digan, y ella en determinado momento me miró a los ojos y me dijo, qué salado está el sándwich de bondiola. Pero en ese momento me lo dijo, y cuando me lo dijo, algo pasó, me di cuenta que, y empieza el fantasma y a producir. Empieza la producción fantasmática.
¿Por qué? Porque la resonancia se produce, y ahí tuvo esa dimensión de acontecimiento en la medida en que tocó el cuerpo, se produce en el plano del decir. Es un hecho, uno se olvida de esto. Uno clínicamente, yo lo digo en chiste, pero es como hablábamos el año pasado, uno dice, escúchame, flaca, no te das cuenta que y en la sesión siguiente viene y te dicen, y cuando dijiste flaca y me cayó la ficha de mis problemas con lo femenino y la anorexia y mi lucha por la fe, y uno dice, pues, si yo iba para acá y vos te venís para acá, y sí, porque lo que resonó pasaba en otro lado, ¿sí? Y esto se puede aplicar en la fenomenología del amor en ese plano. Me dijo una cosa que... y también en el plano completo, o concretamente sexual, en el sentido alemán del Liebe. ¿Sí? Ahí está Samalia, del Liebe. Que cuando Freud usa esa palabra, una de las acepciones que tiene en alemán es el amor en la catrera. Es el amor específicamente, concretamente sexual. Y no son pocas las veces donde alguien te dice, y bueno, y estoy chongueando por acá y por acá, con A y con B. Pero B es completamente diferente. ¿Por qué? Y prácticamente, fácticamente, en términos de lo que se hace en la catrera es una manera de dominar, de dominar. Dejamos acá. La catrera es una manera de denominar el tálamo, el lecho, la cama. ¿Sí? No, lo de dominar la cama me parece que esta parte, por favor, Juan, esto se corta y empalma así, porque si no, uno se presta a las habladurías del campo psicoanalítico. Decía, A y B más o menos tienen la misma performance, solo que B dice obscenidades y palabrotas que a mí me tocan el cuerpo. Tiene una manera de decir obscenidades y palabrotas que otro, si quiere, le dicen decime palabrotas, uno no se ubica bien ahí, no hace resonar nada. Entonces, palabras que tocan el cuerpo en la interpretación, que lo tocan en el tálamo, pero siempre hablamos de lo que produce resonancia. ¿Sí? ¿No? En el plano del dicho puede aparecer cualquier cosa. En el plano del decir se produjo una resonancia. Ana Laura Cordero, bueno, Facebook, no sé a dónde nos mandás a Facebook, música cuántica. Ok. Lo veremos. Instrumentos cuánticos, perfecto. Pero en la frase que yo les leí, en la frase que le leí, dice algo más, no solo habla de la resonancia, no solo dice eso responde a ese pedúnculo de saber, sino que dice, corto, por cierto, pero perfectamente anudado. Dice, para cada uno de nosotros ese saber, el saber del inconsciente, este nudo tiene soportes muy particulares. Entonces es un tema porque presenta el saber del inconsciente, al saber inconsciente, ese saber que nos habita o ese saber que habitamos, es un nudo. Por eso recorté la frase, página 33, clase 4, 18 de diciembre de 1973, porque Lacan dice, ese saber, el saber del inconsciente, es un nudo. Es un saber perfectamente anudado. ¿Sí? Releo la frase, ese dicho sostenido en un decir responde a ese saber siempre perfectamente anudado que se llama nuestro inconsciente, en tanto que para cada uno de nosotros este nudo tiene soportes muy particulares. Y entonces lo quería señalar, porque no viene solo, es el Lacan que en algún momento nos dijo, miren, el
inconsciente está estructurado como un lenguaje, o el Lacan que después nos habló de la instancia de la letra en el inconsciente. No me estoy refiriendo al viejo texto del 57, sino a los desarrollos del seminario 18 y a los desarrollos del texto Littérature, ¿sí? La instancia de la letra, primero nos los presenta estructurado como un lenguaje, después nos lo presenta con la letra y ahora dice que el inconsciente es un nudo. Ese saber invariante, ese sistema de relaciones invariantes, hay que tratar de pensarlo como un nudo, ya no solo lo pensaremos como una cuestión a explicar en términos simbólicos reales, como en el inconsciente estructurado como un lenguaje, como la teoría de la letra, ya no solo es simbólico real, sino ya no solo, ya no lo explicaremos con modelos lógico-matemáticos, sino que lo explicaremos con el nudo. ¿Sí? El saber del inconsciente está perfectamente anudado, ¿no? Este nudo tiene soportes muy particulares. ¿Sí? Bien, esta es la primera parte de los que les quería transmitir. Vamos a seguir un poco con la cuestión de la resonancia para hacer algunas consideraciones sobre el amor a partir del nudo. ¿Sí? Quisiera seguir en la lógica, en la tónica con que habíamos empezado el año pasado, en el sentido de decirles, dale que hacemos como que te estoy explicando y hacemos como que te estoy transmitiendo una cuestión lógica cuando te muestro unas cintitas de colores. ¿Sí? Hacemos que nos dejamos tomar por ese imaginario. En la medida en que yo, Lacan, me he dado cuenta que el imaginario es una dimensión que sirve para para masticar lo simbólico, para hacerlo más tragable. Para que todo ese fárrago de las demostraciones lógicas, todo eso, nos lo podamos tragar mejor. Démosle bola a lo imaginario, dejémonos llevar, seamos un poco chorlitos por eso. En la línea de ser el chorlito, me gustaría presentarles el amor, o me gustaría dar una vuelta en las temáticas del amor, desde dos lugares. Uno, el lugar de la resonancia. ¿Sí? Uno es el lugar de la resonancia. ¿Qué es lo que me lleva a la frase que encuentran en la misma página 33? Hoy prácticamente no salí de esa página, la página 33. Vamos lento, pero ustedes ya me conocen. Yo prefiero ir lento al principio y después tratar de tomar algo de velocidad. Van a encontrar en la página 33 que Lacan dice: quisiera hacer un señalamiento respecto de aquello que se llama amor. Es lo que hace un rato llamé resonancia. La resonancia en ustedes, y ahí abrevio, la resonancia en ustedes, lo sepan o no, de un decir. Es mi lectura. Vamos a hablar del amor. ¿Qué es el amor? El amor es resonancia. Y la resonancia que puede tener en ustedes, lo sepan o no, de un decir. Página 33, esperen a ver si lo ubico. Acá está. Quisiera formular una observación concerniente a lo que llaman amor, porque es eso lo que recién llamé la resonancia. La resonancia en ustedes, lo sepan o no, de lo que la vez pasada sostuve de mi nudo Borromeo, de mi decir. Yo le acorto la resonancia de lo que la vez pasada le dije del nudo Borromeo, de mi decir, y digo la resonancia en ustedes de un decir. ¿Sí? Veníamos en esa línea, pensar el amor como una resonancia de un decir. Lo quisiera presentar por ese lado, o no presentarlo, quisiera traer hoy por ese lado, y lo quisiera traer también por ciertas cuestiones imaginarias y que tienen que ver con el medio.
con la noción de medio, con la imagen de medio, no digo el concepto de medio. ¿Sí? No estoy hablando de la razón media o extrema, no estoy hablando de matemáticas, estoy hablando con la idea que tiene uno de lo que es el medio. ¿Sí? Quiero arrimarme al amor de esa manera. Dale que yo puedo ponerme con ustedes a hablar, a hacer algunas consideraciones acerca del amor, dale que con 3 hilitos así, dale que, bueno, va, hagamos que puedo. ¿Sí? Entonces hagamos que, voy a dar ejemplo del siglo XX, ustedes adáptenlo al XXI, pues si digo ella, hasta yo me pierdo en eso. Esta es ella, el rojo, esta es ella. Este es el que va a ser el medio, ¿sí? El medio, que es el amor. ¿Sí? Este es él, el verde es él, porque él está medio verde, vamos a ponerlo. ¿Sí? Él está medio verde. Entonces tenemos ella. ¿Sí? Si yo hiciese un nudo común, ¿no? Con 3 redondeles, ¿sí? Hiciese un nudo común, uno dice, che, el que está en el lugar del medio, ¿es él? No. El que está en el lugar del medio es ella, no. El que está en el lugar del medio es el amor. El amor es algo que nos une. ¿Eh? El amor, ese eros, es que lo que estaba separado tiende a unirse. ¿Eh? Tenemos una pequeña metáfora. Ustedes van a decir que Roberto da unos ejemplos un poco más lógicos, pero lo quiero seguir a Lacan con su noción de medio en sus disquisiciones del amor en relación a los nudos. ¿Sí? Y imagínense que él, como está verde, él en determinado momento se abre y se va. Él se va. ¿Sí? Y no queda ella suelta. Insisto, esto es el siglo XX y si quieren denlo vuelta. La que se abre y se va es ella y se queda él. Pero él no queda suelto. ¿Sí? Ella, en mi primer ejemplo, queda agarrada al amor. ¿Sí? Que es una cosa que uno ve bastante en los consultorios. Que viene alguien y viene con el amor agarrado. Ella se la tomó y no se llevó el amor. El amor me quedó de mi lado. Y ahora estoy sufriendo lo indecible porque el amor quedó de mi lado. ¿Sí? Esa es una metáfora, una idea, una metáfora no en términos lingüísticos, sino una imagen, una noción de lo que podría ser el amor cuando uno la sostiene en lo que es un nudo común. Un nudo de círculos anudados de manera olímpica, ¿sí? Donde uno atraviesa el otro, ¿sí? Pero de 3. Ella, el amor y él. ¿Ok? Lacan va a hacer un desarrollo donde va a complejizar la cuestión del amor a partir de la cuestión del Borromeo. ¿Sí? A partir de la cuestión del nudo Borromeo, insisto, dale que les estoy explicando algo y no les estoy haciendo un chamullo flaco, dale que les estoy explicando, un poco tomemos las imágenes para después trabajar. ¿Sí? Entonces tenemos a ella, vamos a ver qué pasaría si la manera en que se anudaron esos 2 seres es una manera susceptible de ser pensada con el nudo Borromeo. Entonces, esta es ella, este es el amor, acá tengo el amor. Lo vamos a hacer, como vimos el año pasado, de la manera más sencilla, la bolsita del supermercado, ¿se acuerdan? La bolsita del supermercado. Y acá viene él, que se enganchó con ella. Acá viene él. ¿Sí? Entonces tenemos el amor Borromeo, ¿no? El amor con ciertas características propias de lo Borromeo. ¿Sí? Esto ya en sí mismo
nos podría ilustrar, vuelvo a la cuestión de la ilustración de la imagen, nos podría ilustrar 3 tipos de amor, si es que en vez de hablar del amor de él y ella, hablásemos de los 3 registros. ¿Sí? Si nosotros a este jueguito, ¿sí?, decimos, sí, bueno, está bien, pero pensemos el amor con estos registros, nosotros podríamos pensar un amor que es un amor simbólico. Si yo tironeo de lo imaginario y de lo real, quedaría lo simbólico, produciendo ese efecto de anudamiento. Pero como hemos estudiado tan sagazmente el año pasado, si yo tironeo de lo real y lo simbólico, se va a romper todo. Pero ustedes lo pueden hacer en su casa porque esto no entra ni a ningún peligro. Acá está. ¿Eh? Entonces nos quedaría el amor imaginario. Y si tironeo así, nos quedaría, ahí se rompió, pero si tironeo, y se volvió a romper, pero si tironeo así, nos quedaría, bueno, no nos queda, pero ustedes pueden entender que nos quedaría un amor real. ¿Sí? Y si no, hagan la prueba. ¿Sí? Entonces tenemos la cuestión de la resonancia y tenemos la cuestión de esta presentación de la topología del Borromeo. ¿Sí? Entonces empieza hablando de un tipo de amor. Nos trae, yo lo voy anticipando, porque no es que dice voy a hablar del amor así, el amor así, el amor así. Yo se los anticipo y digo, empieza hablando de un amor, ¿sí?, de una modalidad de amor, de la cual dice todos ustedes están inmersos en ella. Ustedes dicen que no creen en Dios, pero ustedes son más boludos de lo que creen, ¿sí? Y hay una forma, búsquenlo porque lo dice así, hay una forma de amor en la cual todos ustedes están inmersos. ¿Sí? Y acá, en esta clase, lo voy a llamar el amor divino. El amor divino. Yo les propongo, esto es personal, ¿no?, como tantas otras cosas, ¿no?, pero les propongo leer divino, tomar una clave de lectura, que es leer divino en el sentido de trascendente. Digamos, el amor divino o el amor trascendente. ¿Sí? Y en este sentido, les envié una historieta de Quino al grupo de WhatsApp y le voy a pedir a la persona que está encargada del blog, que no sé si es Juan, me parece que es Juan, le voy a pedir que lo suba al blog, porque la gente que escucha estos encuentros en diferido se mete en el blog y sabe de qué estoy hablando. Es una historieta de Quino que cuando yo la vi por primera vez me pareció muy indicativa de ciertos temas de este amor que quería hablar con ustedes. ¿Sí? Recuerdan, ¿no? Son los cuadritos. Si no, mírenla. A ver, lo voy a mirar yo, así no digo tonterías. Perdón que me tomo que les robo unos minutos, pero es para... Bien. Es para saber de qué está hablando. Una señora que va paseando en un cuadrito, en otro cuadrito ve una pareja de mediana edad abrazado y la mujer dice, el amor, ¿no? Según en un cuarto cuadradito, unos niños que salen unos colegiales que van de la mano y la mujer dice, oh, el amor. En el cuadradito siguiente, unos adolescentes que van abrazados y la mujer expresa, el amor. En otro cuadradito, un par de personas ya mayores, ¿no?, unos adultos mayores. A medida que van pasando los años, uno no dice viejo, dice adultos mayores, o a uno se va acercando a ese lugar, ¿no?, en el que un señor lee el Cantar de los Cantares a la señora, ¿no? Le lee parte de la Biblia, ¿sí? Que lo van a ubicar en el versículo 11 del capítulo 4 del Cantar de los Cantares, cuya lectura les recomiendo. Leer un poco la Biblia de vez en cuando. ¿Sí?
El señor le dice a la señora, miel virgen destilan tus labios, esposa. Leche y miel hay bajo tu lengua, y el aroma de tus vestidos como el aroma del Líbano. Es una parte del Cantar de los Cantares en la cual le conducen a una esposa al esposo. Y el esposo dice lo que acabo de leer. Dice otras cosas también, por eso se los recomiendo leer, no le quiero robar mucho tiempo. Pero dice, por ejemplo, tus pechos como dos crías mellizas de gacela que pasen entre lirios. Mientras sopla la brisa del día y las sombras se desvanecen, iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Toda hermosa eres, amada mía. No hay tacha alguna en ti. Esto le dice María. Hermosa, está toda hermosa, hermosa toda. Eres amada mía, no hay tacha alguna en ti. Retengan eso. No hay tacha alguna en ti. Bien, la señora que viene con el perrito, cuando ve a los viejitos, dice, oh, el amor. Y entra a la casa. Y cuando entra a la casa ve a su hijo, joven, adolescente, tomado de la mano, enamorado de la joven adolescente empleada doméstica. Y el último cuadradito te muestra la empleada doméstica en una plaza, le hicieron la valija y la rajaron. ¿Ok? Análisis de esta historieta de Quino, ¿no? Esta señora manifiesta ante diversas escenas una especie de goce exaltado, ¿no? Porque estas imágenes evocan el amor. ¿Sí? Un goce exaltado. Ah, el amor. Oh, el amor. El amor. ¿Sí? Podríamos decir que esta señora ama el amor, que nos podría recitar poemas sobre el amor. De hecho, Quino metió al Cantar de los Cantares, ¿no? Poemas, que hasta nos podría hablar del ser del amor, del estatuto óntico u ontológico de lo que es el amor. El amor, así escrito con mayúsculas. Estas son escenas, pero son escenas que evocan el amor con mayúsculas. ¿Sí? Insisto, se pueden escribir poesías sobre ese amor, se pueden hacer relatos sobre ese amor, se puede hacer disquisiciones filosóficas sobre ese amor, entre las cuales les he rescatado algunas, que es, les digo, las elegí yo, ustedes elijan otras. El amor es la única fuerza capaz de transformar un corazón sin pedir nada a cambio. En el amor verdadero no hay finales felices, porque el amor verdadero nunca termina. El amor es la melodía que da sentido a los silencios de la vida. Está buena esa, ¿no? El amor es la melodía que da sentido a los silencios de la vida. El amor es esa luz que no se apaga, aunque llegue la oscuridad. ¿Eh? La señora esa nos podría decir todo eso. No lo podría decir, lo podría escribir, ¿no? Pero la cuestión cambia cuando ve que su hijo adolescente se enamoró de la empleada doméstica y viceversa. También adolescente ella. ¿Eh? Eso ya es otra cosa. Eso ya es más terrenal. Eso es más terrenal. Ahí se acaba la filosofía, se acaba la poesía y se acaba la ontología. ¿Sí? Yo no estoy haciendo un análisis sociológico, no estoy hablando, como he escuchado gente que lo habla, de cómo Quino mostraba la hipocresía de ciertos sectores de la clase media que decían el amor, pero después cuando ve al hijo con la empleada doméstica, dice mi hijo es adolescente,
esta va a quedar embarazada, le va a cambiar la vida, mi hijo se va a tener que hacer no sé qué cosa, me voy a meter en unos quilombos que quién sabe Dios dónde terminan. Entonces rajo a la adolescente y pongo una empleada doméstica que no sea una mujer deseable. El tema de la hipocresía. Yo no lo quiero encarar por ese lado. No lo quiero encarar por ese lado. Pero sí uno nota que hay como una especie de giro abrupto entre el amor y no, rajemos la piba. Hay algo existente, ya no es trascendente. El amor, la cosa, la trascendencia y todo eso. Hay un existente. ¿Sí? Si ustedes miran bien, pueden encontrar, por lo menos yo lo encontré, tal vez no miré bien, pero me trajo la evocación, pueden encontrar la misma estructura en el banquete, en el diálogo de Platón. El diálogo de Platón es esto, esquinó en esto. 385 a.C. ¿Sí? Recuerdan ese diálogo, el banquete, un grupo de personalidades de la Atenas clásica se juntan para hablar, para hacer discursos sobre el amor. Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatón y Sócrates. ¿No? Cada uno hace su elogio de el amor. ¿Sí? Y deben recordar que de repente aparece Alcibíades, que llega a la reunión. Estos habían dicho, hoy no escabiemos, ya venimos con la resaca de ayer, hoy hablemos y hagamos el elogio del amor. Y llega Alcibíades re borracho, traído por otros 2 borrachos como él. ¿Sí? Y el tipo borracho agarra y dice, me encanta Sócrates. Siempre me lo quise coger, lo tuve en bolas entre las sábanas y el muy turro no da brazo a torcer. Esto es el coso de Alcibíades, lo que dice Alcibíades en ese momento. Ustedes no estarán de acuerdo conmigo porque cuando leyeron el banquete no dice exactamente eso Alcibíades. Yo tengo varias traducciones y está bien, no dice exactamente eso porque fue traducido, pero incluso si está hecho en el año 400 a.C., 380 a.C., los borrachos, cuando están borrachos y están hablando de alguien con quien quieren estar, no dicen, musa de la noche, encantada. Dice, le quiero entrar y se me hace me rebota. ¿Sí? Así que Alcibíades, en determinado momento, en el diálogo, uno viene hablando del amor, Pausanias, Erixímaco, y viene y no habla del amor. ¿No? Va a otro. Esta es la versión de Roberto Cueva de Boedo. Sí, mira, vamos a hacer una obra de teatro acá en Boedo, está Timbre 4. Tenemos un grupo de teatro muy consistente, vamos a hacer el banquete de Boedo. No está nada mal la idea. Bueno, concretamente, de nuevo, fíjense que no se trata de un amor trascendente, se trata de un amor real. Un amor real. Entonces, ese amor trascendente, lo que yo llamé el amor simbólico, siguiendo a Lacan, revisen yo muchas veces le conté que la dificultad de estas clases es que al no estar traducidas y al hablar Lacan de una manera muy informal, ¿sí? Corta las frases por la mitad, no te das cuenta cuáles oraciones son subordinadas, lo tenés que ir siguiendo despacito, ¿sí? Pero este amor simbólico, amor divino, amor trascendente, ¿sí? Lacan lo vincula a lo que en la filosofía son las reflexiones sobre el ser. Este amor para Lacan está vinculado en lo que en la filosofía son discusiones sobre el ser, reflexiones sobre el ser, y dice que es el mismo amor de la religión del amor, el cristianismo. Dice que es el mismo ese amor que el de la religión del amor, es decir, el cristianismo, y dice que es un amor que se vincula al ser. ¿Sí? Un amor que se vincula al ser.
Hace un par de años, o 3 años, estuvimos trabajando en el Seminario 20 una frase que decía, el amor apunta al ser. ¿Sí? Estábamos hablando de este amor. ¿Eh? Pasa que en esa época no lo llamaba este amor porque no tenía el soporte Borromeo para decir, y hay varios tipos de amor. ¿Sí? Un amor que apunta al ser, un amor que se dirige al ser. Y dice que el mandamiento cristiano, ama a tu prójimo como a ti mismo, está sostenido en este tipo de amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uno diría que al vecino, que me trae el perro, se caca en la vereda todos los días, aunque le vengo diciendo que no traiga el perro y no traiga el perro, yo tengo que amar al vecino como a mí mismo. Se nota que ese mandamiento apela a una cuestión de trascendencia. No te dice ama al vecino que te trae el perro, se caca. Dice, haz al prójimo como a ti mismo. Si hay una cosa que trasciende, ¿sí? Este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, es el que yo, Lacan, les estoy presentando como el amor divino, como el amor simbólico, como el amor trascendente. ¿Sí? Yo les doy estos ejemplos que son ejemplos que uno se ríe, yo mismo me río cuando los pienso, los escribo, qué sé yo, pero este tipo de amor, cuando Lacan dice, ustedes son boludos, ustedes están hasta las manos en esto, están embarrados en esto, ustedes están metidos en esto, más allá de lo que ustedes piensan. Lean esa parte donde dice, ustedes son boludos, ustedes están metidos en esto, más allá de lo que piensan, porque imaginen que les cambio levemente el ejemplo, se los cambio levemente, pero lo deben haber escuchado. Un analizante que te dice, yo quiero una pareja. ¿No? Te lo dice medio con un tono sufriente. Pues yo quiero una pareja. ¿Sí? Y entonces uno le dice, pero escúchame, en los últimos 2 años tuviste 5 parejas y no te fue precisamente bien. Y es muy probable que te digan, no, pero eso no es una pareja. Y yo quiero una pareja. ¿Se entiende este punto? Es un punto muy sencillo, ¿no? Pero yo quiero una pareja, pero tuviste 5 parejas, pelirrojo, petit gordo, o pelirroja, petiza gorda. No, Roberto, yo quiero una pareja. El amor. Más de una vez, llegados a este punto, me han dicho, si hay una cosa que no me gusta, es el sarcasmo con el que presentas esto. Me lo han dicho, son muy irónicos y muy sarcásticos para hablar así de cosas tan importantes. Lo que le quiero decir que no lo digo, yo lo dice Lacan. Busquen ahí boludos, búsquenlo. ¿Sí? Que es una posición subjetiva. Es un tipo de amor que se basa en una posición subjetiva. ¿Sí? Quiero una pareja. Para Lacan, este amor no es real. Este amor es un sueño. Este amor es un sueño. ¿Sí? Por eso van a encontrar una frase que es más o menos, amar el ser es dormir despierto. Este amor no es real, es un sueño. ¿Sí? ¿Qué sería el amor para esta mujer, para la mujer de la caricatura? ¿Qué sería el amor para ella? Sería un asunto aséptico, hecho de perfecciones imaginarias. El amor. El amor. Búsquenlo porque está está en la página 26, cuando dice, viene hablando de esta modalidad de amor y dice, ¿qué es el ser sino la cuestión esterilizada de las perfecciones imaginarias con las que se sueña, de las que ustedes mismos, aunque no lo sepan, sueñan? ¿Se cortó? ¿Está ahí? ¿Están ahí? ¿O se cortó? Están ahí. Perfecto. ¿No? Dice una cuestión esterilizada de las perfecciones imaginarias con las que se sueña, de las que ustedes mismos, aunque no lo sepan, sueñan. ¿Se acuerdan el Cantar de los Cantares cuando dice, toda hermosa eres, esposa, en ti no existe mancha ninguna?
Quino tuvo el acierto de meter el Cantar de los Cantares en este tipo de cosas, digo, para el que lo lee desde donde yo lo leo, ¿eh? Sin manchas, el amor. Imagínense si uno le pregunta al Civía, está lleno de manchas el asunto. ¿Eh? Entonces, vuelvo a la clínica, porque es una... A la clínica uno la puede... Lacan la va ordenando de muchas maneras. ¿Sí? Lacan va a ordenar ciertas cuestiones clínicas en relación al amor. Ah, Juan, levantaste la mano, perdón, no vi tú. No, no hay problema. Eso estaría un poco en relación, no sé, pero más resonancias con el amor cortés. Bien, bien, está perfecto. Está perfecto. Deberíamos trabajarlo, ¿sí? Pero mi primera respuesta es definitivamente sí. Definitivamente sí. Y ese objeto de amor es realmente una invención. Nadie vio ni nadie verá a la dama, ¿no? Entonces, cuando dicen los cantares, el cantar de los cantares, los trovadores, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? Los trovadores de gesta, cuando le cantaban a la dama, le cantaban una cosa que era sublime, completamente creada, inexistente. No es existente. Y lo digo y luego resonar a ver si en algún momento nos trae la lógica para agarrar y decir, ese sí existe, ese no es un sueño. ¿Sí? Pero sí, efectivamente, se trata de eso, de ese tipo de amor, ¿no? Con el que se sueña, que es un amor que apunta a la perfección y que es muy difícil entrarle ahí. Ahora estoy hablando de clínica, ¿sí? ¿Sí? No estoy hablando del amor en Occidente, de los grandes, de Tristán y Isolda, no estoy hablando de toda una literatura, de lo que es el amor cortés, sino que estoy hablando del consultorio. Es muy difícil meter ahí cierta dimensión de castración. Es muy difícil. Uno agarra y le dice, pero escúchame, hace 5 meses que venía a te consultar, tuviste 3 parejas. No, yo quiero una pareja. Dice, pero tuviste 3. No, quiero una pareja. Y es como si te dijesen, Roberto, metete el despertador, ¿sabés dónde? Déjame dormir un poco. Déjame seguir durmiendo. Déjame seguir durmiendo un rato. Y Lacan dice, ustedes sueñan y sueñan y sueñan y no se despiertan. Porque es un amor hecho para el sueño o es un amor hecho por el sueño. Porque es un amor que te mete en el principio del placer. Tengo poco, quiero más. Tengo poco, quiero más. ¿Sí? Dentro del principio del placer, displacer. Entonces quería que nos quedemos con esta idea. Si sigo despierto, si sigo soñando, si sigo durmiendo, ya se me acabaron las opciones. Si sigo durmiendo, puedo seguir soñando. No vengas a sacudir nada con ninguna intervención tuya demasiado osada, porque hay que respetar mi sueño. Hay que respetar mi dormir, hay que respetar mi sueño. Y Lacan dice ahí, cuesta meter ahí el cincel, cuesta erosionar un poquito ese amor, el amor, o la pareja, o lo que ustedes quieran. ¿Eh? Entonces quería dejar, la vez que viene vamos a dar una vuelta más sobre el amor simbólico, vamos a dar una vuelta sobre el amor imaginario, en su vinculación con el amor simbólico, y les quería dejar una idea. Todos queremos tener un amor real, el verdadero amor. Lo digo así medio sarcásticamente. Les pido disculpas porque me han criticado muchas veces, pero esto lo dice Lacan, yo no lo digo. El verdadero amor, un amor real, un amor que no se deje engañar por las perfecciones asépticas del ser. ¿Sí? Un amor real. Tal vez un amor real sea un amor que no nos deje dormir. Tal vez un amor real
tenga la posibilidad de constituirse en una pesadilla. ¿Eh? Todos deseamos algo, pero cuando asomamos la cara a eso, yo conozco mucha gente que dice no quiero lo que deseo, porque ya me la jugué 2 o 3 veces y salí, 2 años me tardé de salir de la primera, 3 años de la segunda, entonces está bien, o sea, algo en mí empuja hacia eso, pero yo no lo quiero, ¿sí? Lo que deseo no lo quiero. Entonces, esa posibilidad, y van a ver, lo vamos a ver un poco más en detalle, que deben haber escuchado alguna vez, y estoy reenganchado pero yo tengo mi matrimonio. Entonces tengo que optar por algo que me sacude y que produce todo tipo de resonancias y consonancias y pero por otro lado, y los hijos, y el matrimonio, y etcétera, etcétera, y van a darse cuenta cómo esto es un orientador clínico para Lacan, una forma de amar en la que dice todos están en eso. E insisto, hay que ver si uno puede sacudir algo de eso o en eso estamos hasta las manos. Bien, vamos a dejar hoy. De nuevo les agradezco la presencia y si hay comentarios o preguntas, este es un buen lugar, un buen momento. Y les quería adelantar que el miércoles que viene mi idea es que recuperemos, hoy recuperamos, el miércoles que viene nos volvemos a ver. Bien, la música cuántica la escucharé, licenciada Cordero, la escucharé en otro momento, o sea, quiero ver de qué estás hablando, y la obra de teatro ya la empiezo a escribir. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo, Roberto, ¿cómo estás? Me hizo resonar esto que hablabas de la poesía. En algún momento presentaste una poesía para Maradona, no me acuerdo qué año fue, y me hizo acordar la frase de Maradona que decía, la pelota no se mancha. Parece que el diván sí se mancha. Digamos, nosotros sí, hay que empujar a ese real. Por esto de la idealización, me pasó en mi experiencia de la caída de los ideales, que cuando amaba el fútbol, y cuando Maradona se va de la cancha con la enfermera, dejé de creer. ¿No? Una caída. A eso de esas pasiones que están idealizadas por las instituciones y bueno, esa frase, la pelota no se mancha, creo que es esto. No hay tacha, no hay tachadura, no hay marca. O no debería, digamos, en ese ideal. Bien. Bueno, son resonancias, me parece que van en la línea, es una de las líneas posibles que se desprende de lo que venía diciendo. Uno podría encontrar modalidades, uno ve a los campeones del mundo de no sé qué, dice ídolo total, y después los escucha y hablando de política y dice, bueno, menos mal que los escuché para darme cuenta que son unos muchachos que cada uno hace lo que puede con lo que puede, pero correrlos de ese lugar de idolatría y de, ¿cómo es que dijiste? Sobreestimación, no, idealización. Idealización, claro. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Porque estas cosas que trae Lacan nunca son del todo inventos de él. ¿Sí? Nunca son todos del todo inventos de él. Él lo extrae de Freud. Claro. Entonces, tal vez uno debería tratar de darse otra vuelta por esos textos que rodean a la más generalizada degradación de la vida erótica, ¿no? Porque cuando dijiste idealización, me pareció que había cierta cuestión de amor idealizado que valía la pena tratar de ubicar eso en Freud, para ver si Lacan lo está diciendo lo mismo de otra manera, lo que no me asombraría. Y después el tema de la radicalidad del amor con
con manchas, ¿no? Hace varios años le pedí a Juan que suba al blog de nuevo aún una canción de Chico Buarque que se llama Amor Barato. ¿Sí? Donde no dice, amada mía, no tienes ninguna mancha, sino dice yo te amo, viendo escupir la semilla de la mandarina en el plato. Miedo, digamos que qué sé yo, y uno dice, es un amor barato, es un amor posible, es un amor real. Sí, también me hizo resonancia eso de el lenguaje estúpido del amor que plantea Lacan en RCI, creo que es una conferencia, que habla del significante hace signo en sí mismo, sin cadena, digamos. Ese sentido único del significante, ya sea en el amor como la injuria, o en la clave. Bien, está bueno. Esas palabras del amor que, no sé, palabras de la LAN, de la familia, digamos, de la forma de amar, que pueden ser escatológicas, no importa, pero es un significante que tiene sentido en sí mismo, no es poético. Sí, Gordo, gorda, negro, bueno, esas palabras del amor que son significativas en sí mismas, no tienen cadena. bien. Esa es la idea. Me parece Uh-huh. una idea, me parece un comentario muy orientado. Sabedores de que vamos a una concepción de lo simbólico donde cada vez más se trata de unos. Uh-huh. Se trata de unos con sentido. Como diría una autora argentina, putita golosa. Perdón la falta de respeto, pero estoy hablando de una autora argentina que sacó un libro, putita golosa, y que alguien le toque el cuerpo. Y para bien, que le digan, sos una putita golosa. Y entonces alguien le diga, bueno, ¿qué asocia usted con putita golosa? Y que la persona te diga, la licenciada Ana Laura Cordero me ha explicado que eso no tiene ese dos posible. La referencia es la resonancia en el cuerpo, de putita golosa o de lo que carajo fue, de lo que caramba fuere. Así que bien. ¿Alguna otra cosa? Ok, entonces, les agradezco de nuevo. Nos vemos el miércoles. Que tengan una buena Semana Santa.